Muy bien, chicos, vamos a ver el video tutorial de esta semana. Estamos trabajando con caída libre. Caída libre es similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. La única diferencia es que en este caso nosotros vamos a cambiar lo que es la aceleración por la gravedad y la distancia que era medida en forma horizontal la llamamos X, aquí la vamos a llamar Y. El resto de todo va a ser idéntico. Ahora vamos a comenzar a trabajar con lo que tenemos acá. Primero que nada, vamos a tomar en cuenta las dos fórmulas que están en la parte inferior izquierda. Nos damos cuenta que son las mismas fórmulas que nosotros teníamos o que trabajábamos en el movimiento horizontal, solo que aquí están cambiadas. La parte de la letra X está cambiada por Y y la letra A de aceleración está cambiada por G de gravedad. Y en la otra fórmula, que era uno de los despejes de la fórmula de la aceleración, que aquí no nos hace falta ya que la gravedad es un valor fijo, o sea, no cambia, y al no cambiar yo no tengo necesidad de calcular la gravedad porque yo sé que es un valor constante, por lo que de esa fórmula yo puedo despejar el resto de elementos. Esas dos fórmulas que están aquí son las fórmulas principales, de ellas podemos despejar y hacer el cálculo de otras más basándonos en estos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Fíjense este ejercicio que tenemos acá que vamos a resolver ahorita. Vemos en la gráfica una muñequita que está cayendo desde una altura de 80 metros. Ahí me dan el valor de la gravedad, como va cayendo hacia abajo. Es importante reconocer lo siguiente. La gravedad cuando va hacia abajo, o sea, cuando vamos a favor de la gravedad, es un valor positivo, y cuando vamos en contra de la gravedad tiene un valor negativo. Entonces vamos a comenzar a calcular acá. Primero que nada vamos a sacar una lista de datos de lo que me están dando en el problema. Dice, desde la parte alta de un edificio se deja caer con caída libre. Aquí está el primer dato de nuestro problema, aunque no me lo digan de forma explícita. Lo vamos a obtener de forma implícita. Entonces, ¿cuál sería el dato? Cuando me hablan de caída libre, significa que no hay una velocidad inicial. Por lo que nosotros vamos a tomar en cuenta que nuestra velocidad inicial va a ser igual a 0. Luego de eso, en los datos del problema, en la gráfica, vemos que hay más elementos. Me dicen que hay una altura de 80 metros, que es el edificio. O sea, eso es Y, según hemos visto, porque estamos midiendo la distancia de forma vertical, según el plano horizontal es Y horizontal X, según el plano cartesiano. Entonces, aquí serían 80 metros, como estamos mirando. La gravedad ya la conocemos, es una constante. Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a calcular el tiempo y la velocidad con la que cae, o sea, la velocidad final que tiene este recorrido. Muy bien, ya tenemos la lista de datos que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Ahora vamos a comenzar con lo que vamos a hacer. Es importante recordar que esto se sigue manejando con el Sistema Internacional de Unidades, por lo que si alguna unidad no se encuentra en el sistema internacional, hay que hacer la respectiva transformación. En este problema en particular, no hay que hacer ninguna transformación, por lo que simplemente vamos a calcular directo. Ahora, nos estamos dando cuenta que me están pidiendo el tiempo. Hay dos fórmulas que permiten calcular el tiempo. Según las que vemos que están aquí, cualquiera de las dos tienen involucrado el tiempo en su fórmula. Pero solo hay una que yo puedo ocupar en este momento. ¿Cuál sería? La primera ecuación. ¿Por qué no sería la segunda ecuación? Porque una vez que yo despeje el tiempo en la segunda ecuación, me va a pedir la velocidad final. Pero si nos fijamos, la velocidad final no me la están dando como dato. Yo no la tengo disponible, por la que no puedo ocupar esa fórmula. Por ahora queda descartada. Entonces la única fórmula que yo puedo ocupar es la primera, porque me doy cuenta que Y sí lo tengo. Velocidad inicial vale 0. Gravedad lo tengo, vale 9.8. Puedo despejarla y puedo obtener el valor. Ahora bien, esa es la fórmula que vamos a ocupar, pero antes de continuar, nos vamos a dar cuenta que como la velocidad inicial es igual a 0, cuando yo multiplico todo número por 0, se hace 0, por lo que desaparece. O sea, de mi fórmula, en este momento, por no haber velocidad inicial, va a desaparecer esto que estoy tachando con la línea roja. O sea, que quedaría ahora solamente Y va a ser igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido por área. De allí yo voy a despejar el tiempo, quedándome de la siguiente forma. Tiempo va a ser igual, hago mi raya de fracción, en la parte del numerador me va a quedar 2 por y en el denominador queda la gravedad. Y recordemos que como está al cuadrado el tiempo,
va a ir al otro lado como una raíz. O sea que sería de esta forma. La raíz de 2y sobre gravedad. Vamos a sustituir los datos para ver qué obtenemos. Tiempo va a ser igual. De igual forma, vuelvo a mantener mi raíz y hago mi raya de fracción. Me quedaría de la siguiente forma. 2 por y, o sea, 2 por la altura, que son los 80 metros. Esto vendría dividido para la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es importante saber simplificar las unidades en este punto. Vamos a simplificar y nos quedaría de la siguiente forma. Primero, metros se puede simplificar con metros, ya que ambos están en el numerador de la respectiva fracción. El segundo al cuadrado está en el denominador de la segunda fracción, por lo que cuando yo aplique centros y medios, quedaría en el numerador. Y como está en una raíz, se puede simplificar el cuadrado con la raíz. Entonces me quedaría simplemente que el tiempo es 2 por 80 dividido para 9.8 y extrayendo la raíz. Todo eso en una calculadora podemos obtenerlo y me quedaría como resultado 2 por 80 dividido para 9.8. De una vez saco la raíz en la calculadora sin quitarle valores, me quedaría 4.04. Y la unidad, como les indiqué, iba a quedar en segundos. Ya tengo el tiempo con el que ese objeto toca el suelo. Ahora, esa era la primera literal que me estaban preguntando. Calcula el tiempo que tarda en caer. Ahora, me preguntan que yo calcule la velocidad con la que también impacta en el suelo en el momento de caer justo en el suelo. Muy bien, es importante que reconozcamos lo siguiente. Los objetos o las masas de los objetos son irrelevantes a la hora de calcular la velocidad. Porque, por ejemplo, puede ser una canica, imagínense el tamaño de una canica pequeñita. Vamos a imaginar ahora una calculadora un poco más grande, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos ahora como tercer objeto, imaginémonos, qué sé yo, un libro. Es mucho más grande que la calculadora. Los tres objetos, si no tienen resistencia al viento a la hora de caer, van a caer al mismo tiempo. No importa la altura, porque un espacio ideal para la caída libre permite que ellos caigan al mismo tiempo independientemente de la masa. Ahora, si existe resistencia al aire, por ejemplo, no es lo mismo que yo, por ejemplo, tengo este marcador y yo le lance que caiga justo así de esta forma. El espacio que él tiene para hacer resistencia al aire es inferior al que yo le podría tomar en cuenta a un libro que tenga esta superficie pero que caiga de esta forma, porque el espacio de la superficie es mayor y por ende va a tener resistencia y va a caer un poco más lento. Pero si no hay resistencia al viento, todos los objetos caen al mismo tiempo al suelo, independientemente de la masa que tengan o el tamaño. Muy bien, vamos a calcular ahora esa velocidad con lo que ellos impactan al suelo. Lo que vamos a determinar aquí es que a mayor velocidad, perdón, a mayor altura, mayor velocidad va a caer al suelo. O sea que no es lo mismo que un objeto caiga de 3 metros a que caiga de 50 metros a que caiga de 1 kilómetro. Mientras más alto, más rápido va a caer cuando impacte en el suelo. Muy bien, vamos a ver, aquí sí podemos ocupar ya la segunda fórmula. Me dice que es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, pero como dijimos en un principio, que la velocidad inicial era 0, yo puedo desaparecer esa parte de la fórmula, quedándome solo velocidad final, que es el producto de la gravedad por el tiempo. Se la utilizo aquí, vengo, me quedaría velocidad final es igual a la gravedad por tiempo. Sustituyo mis datos, velocidad final va a ser igual. Gravedad, ¿cuánto vale? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es importante reconocer que la gravedad siempre tiene ese valor. Y el tiempo lo acabamos de calcular, 4.04 segundos. Muy bien, vamos con una calculadora o manualmente, hacemos ese cálculo. 9.8 por 4.04 me da como resultado 39.59. 39.59. Esa es la velocidad con la que impacta el suelo. Ahora, vamos a simplificar, vamos a ver qué unidad me va a quedar. Ya sabemos que toda velocidad se mide en metros sobre segundo. Vamos a ver cómo se simplifica. Aquí nos damos cuenta que el segundo de la gravedad que está al cuadrado con el segundo que tiene el tiempo se pueden simplificar y me quedaría simplemente la unidad metros sobre segundo. Ya tendríamos la segunda parte de nuestro problema. Calculamos la velocidad con la que impactó en el suelo. Despejando esta fórmula también podemos conseguir unos u otros elementos que nos puedan servir a nosotros a la hora de hacer nuestros cálculos. Pero solo es cuestión de práctica y de saber despejar bien la fórmula. Bien, chicos, hasta aquí quedaría entonces este tutorial de esta semana. Nos vemos en clase. En la guía semanal también se van a encontrar con toda la teoría de este tema.